Hola, buenas tardes. Vamos a disfrutar hoy de una conferencia que yo creo que va a ser genial. En primer lugar, me voy a presentar, que soy Francisco Guillén Mondéjar de la Universidad de Murcia y también soy vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero. En fin, bueno, tengo que presentar el conferenciante de hoy. Y es, pues, un gran amigo, porque yo lo conozco prácticamente desde siempre. Y es Pedro Alfaro García, es geólogo de la Universidad de Granada, es doctor en geología de la Universidad, por la Universidad de Alicante, es catedrático de la Universidad de Alicante también, de geodinámica interna, y sobre todo es un investigador muy conocido de fallas activas y efectos en los terremotos. Pero bueno, respecto a la conferencia que nos va a dar hoy relacionada con la conservación del patrimonio geológico y sobre todo la divulgación de la geología, pues tiene mucha experiencia, sobre todo porque pertenece a la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico prácticamente desde su fundación. Es socio de la Sociedad Geológica de España también desde 1990. Es miembro de la Comisión de Patrimonio Geológico de esta sociedad desde que se creó en 1994. Y además es miembro de la Asociación Española para la Defensa de la Ciencia de la Tierra. De hecho, para estas sociedades ha organizado un montón de congresos en los que yo he participado, ¿no? Y porque no para de divulgar la geología. Por eso, sobre todo, se le conoce desde siempre por un montón de gente, de científicos y en general por la sociedad que le gusta la naturaleza geológica de nuestro planeta. Siempre se le conoce porque es defensor desde siempre de la geología y sobre todo porque es un gran divulgador. No sé si veis, los que no hayáis escuchado una conferencia de él, os va a encantar. Literalmente ya veréis que no tiene desperdicio. Pero claro, es que es un gran divulgador porque lleva desde hace 17 años, si no organizando, que yo creo que prácticamente todas, sí participando en la Olimpiada de Geología, al cual le tengo que agradecer que fue él el que me obligó a hacer la Olimpiada de Geología aquí en mi región de Murcia. Pero además lleva 19 ediciones organizando, participando de el Geología de Alicante. 19 años, que se dice rápido. Y sobre todo, Pedro, es que no sabes decir que no. No sabes decir que no a todo lo que te pedimos y pedimos tu ayuda. En concreto, por ejemplo, tengo que apuntar que la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico, a cargo de José María Mata, te propuso un curso que no para de organizar, y fue un curso ahí en Alicante que yo lo recordaré siempre, porque fue maravilloso. Subir contigo por la Sierra de Aitana, eso no lo puedo olvidar en la vida. Luego, recientemente nos organizaste una excursión para los profesores de instituto de mi región de Murcia, que fue magnífica, sobre todo la comida y también la excursión, claro. Pedro, yo sé que has pasado unos días difíciles. Pero solamente te quiero decir una cosa, que yo te agradezco como eres, porque eres sobre todo una gran persona. Y como digo, vamos a disfrutar de una gran conferencia. Gracias, Pedro. Bueno, muchísimas gracias, Paco, por esta presentación tan amable, que me vas a dejar sin palabras y no voy a poder, no voy a poder hablar. Lo malo que has dicho cifras y entonces la gente empieza a contar y calcula años y eso no está bien, ¿eh? Pero nada, Paco, de verdad, muchísimas gracias por tus palabras. Y bueno, pues voy a pasar ya a la presentación. Ah, aquí, ahora se ve, ¿no? Pues empiezo ya la charla. Bueno, a ver, no se puede decir que no porque por la SECDIN, la Sociedad Geológica de España, la EPEC, pues somos todos, somos toda la comunidad y
Y no es que haya un grupo de personas que tengan que trabajar para los demás, sino que somos todas las personas las que tenemos que intentar aportar nuestro granito de arena para que esto funcione lo mejor posible y podamos posicionar la geología cada vez mejor. Bueno, la charla, al final yo voy a hablaros sobre el geolodía que yo conozco más, que es el de Alicante, y voy a intentar terminar la charla. Bueno, la estructura es esta que podéis ver ahí. Voy a empezar con una reflexión muy personal. Voy a contaros algunas opiniones muy personales. Después, el núcleo de la conferencia será sobre el geolodía de la versión alicantina. Y los impactos, el último bloque será los impactos positivos que está teniendo sobre el patrimonio geológico en nuestro territorio. Entonces, bueno, empiezo ya. Y claro, antes de nada, ¿por qué divulgar el patrimonio geológico? Pues perdonad que os presente esta diapositiva, pero yo creo que es importante el contextualizar y saber dónde nos movemos. Cualquier persona que estudie en nuestro país, cualquier ciudadana, ciudadano, pues en primaria los contenidos sobre geología sabéis que son escasísimos, pero y además no sé quién decidió, alguna persona decidió que además son de ciencias sociales. Pero hay escasísimos. Después, ya si pasamos a la ESO, a la enseñanza secundaria obligatoria, pues en el intervalo entre 13 y 15 años hay 2 asignaturas. Claro, esto varía a lo mejor dependiendo de alguna comunidad autónoma, pero hay 2 asignaturas en la mayoría. De esas 2 asignaturas no son específicas de geología, son asignaturas de biología y geología. En el currículum, en los contenidos, pues le corresponde a la geología aproximadamente 1/3. Entonces, pues se supone que en esos años, en esos 3 años, pues van a cursar esos 2/3 en 2 asignaturas. Pero, ¿qué pasa? Que la realidad es que apenas se cursan. Hay muy pocos institutos donde realmente se llega a ese tercio y a veces es que hay muchos centros donde no se imparte porque el currículum es muy denso, el profesorado enseña prácticamente casi un 100% de biología. Después, a partir de los 16 años, ya hay un 77% de la ciudadanía, esos porcentajes pueden variar un poco, ya os digo, dependiendo de la comunidad, que ya no cursa en su vida nada más de geología, un 77% de la población. A los 17 años sube un poquito más, al 81%. Y en esos años, pues hay una asignatura en la que también tiene 1/3 de geología, pero volvemos a tener el mismo problema. Ese tercio solo en unos pocos centros del país se imparte realmente. Entonces, ya para terminar, pues en bachillerato, en segundo de bachillerato, yo tengo ahí el 0,5%, pero desafortunadamente ese porcentaje va bajando y no sé si estará en el 0,3, 0,4, 0,2, pero por ahí anda la cosa. Y lo que tenemos es un desconocimiento entre la ciudadanía muy importante sobre nuestra ciencia. ¡La geología no es una ciencia real! Bueno, esta escena tan conocida de Sheldon Cooper, pues bueno, ahí los que le están disparando son los geólogos y las geólogas. Pues aquí lo tenemos con su portátil y claro, pues en este foro pues no es necesario insistir en esto, pero claro, para que él pueda usar su portátil y su móvil y hacer sus cálculos, pues necesita la geología, ¿no? Como bien sabido, un montón de recursos minerales. Y en la geología, yo desde que empecé a estudiar, pues en el año 84, aquí tengo una compañera de promoción, COS, pues desde que empezamos a estudiar en el año 84 y acabamos en el 89, es que la geología se ha transformado en otra cosa. Ha sufrido una transformación como ciencia muy importante. Se está haciendo década a década cada vez más cuantitativa, una ciencia cada vez que tiene que ofrecer más cosas a nuestra sociedad. No hace falta que insista en este foro sobre los recursos minerales, las aguas subterráneas, los hidrocarburos, la geología aplicada a la ingeniería, salvar vidas, reducir el riesgo y ahorrar muchos millones de euros en daños en los fenómenos naturales. No sé, a mí se me ocurre pensar, nosotros hemos sufrido en nuestra comunidad autónoma, pues hace no tanto tiempo, por la desgracia de Adana,
donde fallecieron casi 230 personas, y yo pues me pregunto, las personas que formaban parte del CECOPI, que estaban reunidas allí tomando decisiones, pues me pregunto qué contenidos ellos habían cursado en su enseñanza, contenidos geológicos, si sabían lo que era una cuenca pequeña de drenaje, de respuesta rápida, si lo que era un sistema de alerta temprana en ese tipo de cuencas, que es muy diferente a las cuencas mayores, si sabían lo que era un hidrograma, todo ese tipo de información básica, si la tenían, pues para tomar las decisiones más acertadas. En ese sentido, pues yo tengo aquí una pregunta que haceros, una pregunta retórica, porque la respuesta la sé, que es cuántas geólogas y geólogos o hidrogeólogas y hidrogeólogos hay en la administración de mi comunidad, de la Comunidad Valenciana. Pues el número es así redondito, lo tenéis en esa diapositiva, lo que pasa es que es tan grande que no me ha cabido, es un cero. Es una situación totalmente anómala. Tenemos una comunidad donde, no sé, por ejemplo, no sé, centenares y centenares de kilómetros de playa, que es un recurso importantísimo. ¿Cuántas personas hay en la administración que sepan de dinámica litoral? Es que no hay nadie trabajando, ni una sola persona en geología. Y esa nota, ese cero gigante que no me ha cabido en la diapositiva, es la que yo le pongo también a nuestra clase política, la que hemos tenido aquí, sea del partido que sea, porque han pasado décadas, han pasado varios gobiernos y nadie de ellos ha tomado las medidas oportunas para corregir esta situación tan anómala, porque estamos a la cola de nuestro país. Yo diría que es una situación anómala incluso a nivel europeo. Y a cambio los romanos, ¿qué nos han dado? El acueducto. ¿Qué? El acueducto. Ah, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí. ¿Y el alcantarillado? Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente Ah, sí, las carreteras, eso no hay ni que carreteras mencionarlo, hombre. La enseñanza. Sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Y el vino? Ah, claro, es verdad, no, por supuesto. Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, ¿eh? Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Nos han dado la paz. La paz, que te folle un pez. Bueno, después de esta escena genial de los Monty Python, pues un poco yo quería enlazar con el tema fundamental de esta charla, que es, bueno, aparte de todo lo que la geología le aporta a la sociedad, que le aporta muchísimo y, como digo, es una ciencia que ha evolucionado muchísimo en las últimas décadas. Pues aparte de todo eso y de salvar vidas, de ahorrar un montón de dinero que le puede ahorrar a la sociedad, de hacer las cosas bien, de aumentar la calidad de vida de la ciudadanía, aparte de todo eso, pues también aporta un conocimiento geológico sobre nuestro entorno natural, sobre nuestro patrimonio geológico en específico, ¿no? Y sobre el funcionamiento de nuestro planeta y su historia, una historia apasionante de 4.550 millones de años. Y es que el ser humano siempre ha tenido esa inquietud por conocer, y a lo mejor no todas las personas, pero sí que hay un enorme porcentaje de la población que disfruta conociendo, disfruta aprendiendo. El placer de conocer, aunque no tenga una aplicación económica directa, pero esa parte no la podemos olvidar y es de lo que yo voy a hablar ahora mismo. Mientras en España, pues nuestros políticos diseñan nuevas leyes de educación, yo no sé, yo llevo ya un buen puñado, no sé cuántas, pero yo diría que 8 por lo menos. Pues mientras diseñan otra nueva ley, pues yo creo que lo que debemos hacer, y por lo menos lo que yo he intentado hacer durante mi carrera profesional, es trabajar en la enseñanza no formal, en divulgar la geología, en divulgar el patrimonio geológico, porque divulgándolo, pues como veremos después, pues una buena forma, una estrategia indispensable para protegerlo. Os voy a comentar unas anécdotas personales, cosas que me han pasado a mí en mi vida. Pues ahí tenéis una imagen arriba a la izquierda de Islandia, de la dorsal. Y bueno, pues hice un viaje hace 30 años con mi pareja, con Toñi,
Y bueno, fuimos el único viaje, el primero y único viaje organizado que he hecho en mi vida, a Islandia, cuando había muy poco turismo en ese país. Y bueno, pues fueron 2 semanas en un viaje organizado, éramos un grupo de unas 20 personas y yo le había comentado a Toñi que por favor no dijese nada de que yo era geólogo. Estábamos de vacaciones y bueno, pues yo tampoco quería estar total. Que pasan 11 días, 10 días, 11 días y estábamos en una cascada con unas diluciones columnares brutales, un sitio maravilloso que lo recuerdo perfectamente. Y se me ocurrió preguntarle a una de las personas que de dónde era. Me dijo que de Granada. Y uy, pues si yo estudiaba allí. Y me preguntó inmediatamente, ¿y Pedro, y qué has estudiado? Y mi cerebro se puso allí a procesar y al final pues le dije geología. Y ahí se acabó la conversación. A los 15 minutos, cuando regresé al autobús, pues me estaba esperando la guía y me llamó: Pedro, me he enterado que eres geólogo. ¿A ti te importaría explicar algo de geología? Porque llevábamos 11 días y es que no había explicado absolutamente nada, pero nada, ¿eh? Habíamos estado en sitios alucinantes y lo que veíamos era paisaje. Entonces, justamente, casualmente, paramos, por eso os he puesto esa foto, paramos ahí en Zimbabue, ahí en la dorsal. Y bueno, pues yo, claro, un sitio tan emocionante, yo les expliqué que estaba en todos los libros de texto del planeta, que era un sitio importantísimo. Además, ahí se ve como las dorsales se separan, las placas tectónicas se separan y veis esas fisuras tan brutales. Total, que les hablé de eso y bueno, ya los 3 días siguientes, como os podéis imaginar, pues me tocó estar explicando en todas las paradas. Y bueno, fue esa experiencia la que tuve que quería compartir con vosotros, pero me pasó otra cosa también. Acabó la carrera, voy a visitar a un compañero que estaba trabajando en Canarias y fuimos a visitar el Teide, entramos en una especie de museo, de pequeño centro de interpretación y yo fui a ver por la geología, algo del volcán, del Teide y no había nada, cero. O sea, es que entonces no había nada. Entonces, bueno, que yo he puesto ahí al lado, a la derecha, 2 imágenes, que yo estoy muy vinculado a esas imágenes, a la Alhambra, porque ahí pasé unos años maravillosos estudiando la carrera, y la Alhambra también atravesó el desierto. La Alhambra no ha tenido el reconocimiento y la protección que tiene ahora. O sea, la Alhambra pasó crisis muy importantes a principios del siglo XX, pero es que abajo, que tenéis una imagen preciosa del Palmeral, de Elche, Patrimonio de la Humanidad, pues también pasó su crisis y estuvo a punto, bueno, buena parte de esos huertos de desaparecer. Y bueno, pues por suerte, pues ahora tienen una vinculación muy estrecha con la ciudadanía y unas figuras de protección muy importantes. Entonces, bueno, que muchos patrimonios han atravesado el desierto, el geológico también, pero hay muchas, muchas señales para el optimismo. Y voy a cambiar un poco de tercio. Entonces, claro, vosotros conocéis, ahora mismo yo creo que nunca, nunca en este país se había hecho tanta divulgación de la geología, del patrimonio geológico, se están haciendo miles de actividades. Entre otras muchas, pues yo voy a hablaros un poquito del Geolodía. El Geolodía, como bien sabéis, alguna persona a lo mejor no lo conoce, pues está coordinado por la Sociedad Geológica de España y se realiza simultáneamente en ese fin de semana de mayo en todas las provincias, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a dar paso a la edición de Alicante, que es el núcleo, el corazón de esta conferencia, el Geolodía de Alicante. Os voy a hablar un poquito de las características. Pues Paco en la presentación hablaba de cuando empezamos a organizarlo, fue en el año 2008. En realidad todo empezó en 2005. José Luis Simón de la Universidad de Zaragoza visitó la Universidad de Alicante ese año y en una conversación que mantuvimos después de una tesis doctoral, pues estábamos ahí hablando, o de una tesis, no, perdón, era de una oposición, estuvimos hablando en la comida y le dije que al día siguiente iba a Aitana, a esa sierra que os ha comentado Paco en la presentación, y bueno, pues él se vino. Y entonces, cuando llegamos a las 8 de la mañana el sábado, pues había 60 personas. Y él se quedó sorprendido de que hubiese 60 personas allí y me dijo: ¿de dónde han salido? Yo, pues no sé, yo he mandado un correo y era sin inscripción ni nada. Y entonces me habló del Geolodía. Dice: Pedro, acabo de organizar una actividad que se llama Geolodía en el Parque Geológico de Aliaga, allí en Teruel. Dice: ¿por qué no la haces aquí en Alicante?
Y bueno, pues en 2005 debía ir tan liado como voy ahora y total, que pasaron 3 años, pero en 2008 desde la dirección del recién creado Parque Natural de Serra Gelada, pues contactaron conmigo para hacer alguna actividad de geología, me acordé de aquella conversación e hicimos el primer Geolodía en 2008. Y desde entonces hasta ahora pues hemos hecho 19 ediciones, 18 presenciales, pero también una más presencial durante la pandemia, con mascarilla y todo, que vinieron 400 personas porque lo hicimos en 10 lugares distintos y en horarios muy diferentes. Algún geolodía lo podéis ver un poquito algo en imágenes en vídeos. Tenemos 4 vídeos subidos a YouTube, un poquito largos y tienen algo más de 30.000 visualizaciones esos vídeos. Son de Calpe, también de Tabarca y de una ruta por la ciudad de Alicante. Y en estos años, pues desde 2008 hasta 2026, pues hemos tenido casi 23.000 participantes en 18 ediciones. Al principio, para ahorrar trabajo, porque eso suponía muchísimo trabajo, era sin inscripción. Nosotros mandábamos el punto de encuentro, la información, la gente se presentaba allí y era sorpresa por la gente que apareciese. De hecho, el primer año, en 2008, fue una sorpresa enorme pues que participasen en esa primera edición 635 personas, que fue, yo creo que fue Paco, si no recuerdo mal, quien compartió un email a través de la Sociedad Geológica y otros mailing, porque él vino como asistente a ese Geolodía. Entonces, hemos tenido mucha asistencia. A partir de 2016 se nos desbordó. En 2016 aparecieron en un pueblo pequeñito, en Agos, aparecieron 3.000 personas. Y ahí sí que ya tuvimos que tomar medidas y a partir de ahí pues hacemos una inscripción con plazas limitadas, las limitamos dependiendo del sitio, pues a unas 1.000 y algo, hemos tenido 1.500, este año en Elche, este último año hace un par de semanas 1.400 personas, depende un poco del lugar, ¿no? Y siempre bajo, como digo, bajo inscripción. Lo que veis aquí en esta fotografía no son los participantes, sino los monitores, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis más imágenes de otros geolodías y aquí podéis ver la foto de este año de los monitores, que no están todos, porque siempre hay gente que no se puede quedar a comer, que se tiene que ir antes y entonces, bueno, pues ahí tenéis algunos de los monitores de estas ediciones. El vídeo que estáis viendo ahí, veréis que se mueve la pantalla, pues son las inscripciones del año pasado, de 2025. Entonces, yo me gustaría llamaros la atención sobre, no sé si, a ver, si veis ahí los minutos, minuto 1, en el minuto 1 ya había gente inscrita que tiene que rellenar datos, digo, no sé cómo lo hace. En el minuto 2, entonces, bueno, aquí veis las casillas, pero si veis, os fijáis aquí 10, 4, claro, no es que haya una persona inscrita aquí ha escrito un grupo de 10, un grupo de 6, 7, 6. Entonces teníamos en los primeros 5 minutos ya había 400 personas inscritas el año pasado. Y este año, por ejemplo, que ha sido el último, pues hemos tenido 1.500 inscripciones en los primeros 15 minutos. Entonces, normalmente en la primera mañana solemos cerrar la inscripción porque se completan las plazas disponibles. Y lo que quiero decir con eso es que hay mucha demanda de geología. Hay mucha demanda y Alicante no es ninguna excepción. Alicante no tiene un patrimonio geológico mucho más espectacular que el resto de provincias del país. Entonces, que la gente está ahí y la gente quiere geología, quiere que le enseñemos geología. Entonces, eso es un dato que yo creo que es muy importante que sepamos. Claro, ¿cómo se organiza una actividad para tanta gente? Porque, claro, cuando uno habla de esas cifras, por ejemplo, este año 1.400 personas, pues piensa en una masificación, en un gentío enorme, aglomeraciones. Pues lo hacemos en esa inscripción, ellos tienen que elegir un horario preasignado que tienen, entonces la gente, nosotros recibimos gente desde las 8 a las 11, pues cada 15 minutos solemos asignar grupos y después cuando llegan allí a la mesa de información, aquí tenéis la colaboración de nuestros estudiantes del grado de Geología, que es fundamental. Cuando llegan al puesto de información, pues le entregamos el cuadernito de 40 páginas con la ruta,
con un marcapáginas de la tabla del tiempo geológico que hicimos hace muchísimos años, y cada 10 minutos suelen salir entre 40 y 50 personas, empiezan la ruta. Eso significa que va como todo muy secuenciado, ¿vale? Entonces, ahora voy a hablar un poquito de las características que tiene el geolodía una a una, y bueno, pues empiezo por la primera. Que nosotros lo que hacemos es intentamos siempre elegir una ruta a pie. Todos nuestros geolodías, el 100% han sido rutas de senderismo, ruta a pie. Por ejemplo, os pongo aquí este del Cabezo de la Sal en Pinoso, donde teníamos unos autobuses lanzadera para que la ruta fuese viable a pie. Pues con autobuses lanzadera los traíamos hasta el punto número 1 y ya la gente hacía la ruta y regresaba a su parking, al pueblo de Pinoso. A alguna gente la subíamos, había aquí una cuesta muy pronunciada y la subíamos también en autobuses. Pero las rutas siempre son a pie. Esto es la de Aitana, que os ha hablado antes Paco. Es una ruta preciosa, espectacular, de 8 kilómetros de montaña, y la ruta la tenemos señalizada, y una cosa muy importante es que la gente va sin guía. La gente hace la ruta a su aire. Entonces los vamos sacando cada 10 minutos en grupos de 40 a 50, pero después ya se desorganizan ellos porque se van separando. Unos caminan más rápido, otros más despacio, y se van separando. ¿Qué ocurre? Que cuando llegan a las paradas, pues reciben la explicación de los monitores. Os voy a poner aquí el... A ver, es que le he dado... A ver. Ahí no sé. Opciones de puntero. Ahora, perdonad. Y entonces os pongo un vídeo del Geolodía de 2022. Aquí tienen los participantes y esta era la ruta de senderismo por esta zona tan bonita de la Serrella, en el norte de la provincia de Alicante. Aquí tenéis una parada donde hay un monitor haciendo una explicación. Veis el grupo, que es un grupo no demasiado numeroso. Por aquí continúa el sendero. Y aquí tenéis otra parada explicativa, y ellos se van encontrando los monitores, ¿vale? Se van encontrando y en cada parada pues se hace una explicación. Por aquí continúa y veréis por aquí, gente aquí abajo, gente por aquí. Entonces, bueno, es como una serpiente donde cuando a las 11 de la mañana empieza el último turno, hay personas que empezaron a las 8 que ya casi están terminando la ruta, con lo cual casi no se ven, ¿no? Otra característica que intentamos incluir, yo creo que todos los geolodías lo hacen, es paisaje, ¿no? Pues siempre es un complemento el añadir un bonito paisaje, ¿no? Entonces aquí lo que veis, ese catamarán, pues lo que lleva es a los participantes en nuestro primer geolodía en 2008. Tuvimos una ruta terrestre y otra ruta marítima. Entonces, pues la ruta marítima, pues 260 personas disfrutaron de esa ruta y el resto de la terrestre. Algunos pudieron hacer las dos y bueno, os recomiendo que hagáis esta ruta, que es realmente espectacular, ¿no? Entonces, añadir el paisaje aquí es también fundamental. Esto es otro geolodía en 2011 en la falla del Moraich, que también es un sitio realmente espectacular. Y bueno, yo creo que eso es un valor añadido a la geología que hay que aprovechar. Otra característica que tenemos es monitores fijos en las paradas. Como os he comentado antes, solemos poner 4. 4, a veces hay 5, a veces cuando vamos un poquito peor de monitores ponemos 3 personas. ¿Y eso para qué? Pues para que cuando lleguen esos grupos de personas, si os fijáis, aquí hay un monitor explicando simultáneamente, aquí hay otra persona explicando lo mismo y aquí hay otra persona explicando lo mismo. Se dividen en grupos más reducidos y se hace exactamente la misma explicación a todos los participantes. De manera que si han salido 40 o 50 personas, después las explicaciones son a grupos muchísimo más reducidos. O sea que esa masificación aparente no existe. Las explicaciones, otros requisitos que sean breves, muy breves. Yo les mando siempre a todos los monitores un correo, os ruego, suplico, os pido por favor 5 minutos. ¿Por qué? Os pongo un ejemplo. Este año teníamos 14 explicaciones.
14 explicaciones un domingo por la mañana a una persona en un acto de divulgación a 5 minutos, estamos hablando ya de 1 hora y 20. Es mucho tiempo. Yo veo que se hacen muy pesados y lo ampliamos. Entonces, intentamos que las explicaciones sean breves. A veces hemos tenido temas estrella, temas que eran tan interesantes, y lo que hemos hecho ha sido pues asignarles 3 paradas y hemos explicado ese tema en 3 paradas distintas, con aspectos diferentes. Y al final pues le hemos dedicado 15 minutos, pero en paradas distintas. Y eso agiliza mucho, la gente ve caras nuevas y hace que la actividad, creo yo, sea más enriquecedora y más atractiva. Utilizamos cualquier tipo de modelo, muchísimos. Aquí tenéis pues para el tema de la castificación, todo el tema de los ácidos. Aquí, por ejemplo, esta tubería con la precipitados de cal. Aquí Miguel Fernández Mejuto con un modelo análogo de un acuífero, intentando explicar el manantial, por qué sale el agua por ahí. Entonces, cualquier recurso que lleves, eso es fundamental. Aquí, por ejemplo, los compañeros del MUPE, el Museo Paleontológico de Elche, pues de una forma muy imaginativa, pues allí le llaman a los erizos, en esa zona le llaman panets, en el norte de la provincia, por la zona de Villajoyosa. Entonces, pues cogieron y pusieron aquí en esta panera, pues un erizo con estos panes. También tenéis aquí una excavación, una falsa excavación paleontológica, porque, claro, aquí había que hacer divulgación e información. A los padres les decíamos, que, lógicamente, porque había gente que se pensaba que los huesos estaban ahí. Entonces, los de MUPE reproducen una excavación paleontológica artificial en la playa y, bueno, pues los niños y las niñas pues pudieron disfrutar de esa excavación, y a los padres pues se les hace una explicación sobre cómo es una excavación paleontológica. También importantísimo, no ha habido ni un solo geología en el que nosotros no hayamos hecho siempre una aproximación al mundo profesional. Es fundamental que la gente conozca también esa parte de la geología aplicada. Siempre tenemos paradas de geofísica, hemos hecho de sismología, de todo. Ahí tenéis un camión de sondeos con la torre, con sus cajas de sondeos que llevaron. Y gracias a la colaboración de una empresa que colabora desde las primeras ediciones con nosotros, Laboratorio IMASA, que sus dueños, sus socios fundadores, pues son unos auténticos forofos del geología y nos apoyan siempre incondicionalmente. Hacemos también paradas complementarias. Esta parada, con estos microscopios petrográficos, está en la Explanada de Alicante. La Explanada de Alicante es muy emblemática, se conoce por esos 5 o 6 millones de teselas que reproducen las olas del mar. Y con estas rocas, estas teselitas que tenéis aquí, el crema marfil de calizas del Eoceno, numulíticas, el rojo Alicante, calizas de Mesozoico con sus ammonites, sus belenites, y esta caliza que es el negro Martina, que es de Euskadi, del País Vasco. Entonces, bueno, pues aquí los participantes están viendo esas rocas, pero en el microscopio, cómo se ven al microscopio, y nuestros monitores pues haciéndole algunas explicaciones divulgativas. También pues haciendo un guiño al patrimonio arquitectónico, histórico, pues la relación, el mal de la piedra, la alteración, la geobotánica, hasta hemos hablado de los herberos, ¿no? De los herberos que son típicos de la montaña alicantina, y cuando hemos hecho geologías allí, pues les hemos hecho paradas complementarias a la geología, que os hablaré a continuación. Y durante unos años, desde 2010 hasta 2016, durante 7 años estuvimos haciendo bastantes talleres que los repartíamos cuando teníamos instalaciones, como en este caso, que teníamos la instalación de la Fonrocha, pues lo hacíamos en las instalaciones y otras veces en el campo. Entonces hacíamos talleres pues, para el público familiar. Aquí pues están viendo cómo está cristalizando la sal en vivo y en directo, cómo van creciendo esos cristales de sal, y también profesores de secundaria pues le están enseñando pues los típicos ejemplos de cristalización que se hace artificial. Y aquí reproduciendo la estructura de la sal, esto en mitad del campo. Metíamos paradas que vinculábamos con parte de la información de la ruta. También aquí, por ejemplo, con los foraminíferos, lupas binoculares. Aquí el MUPE tiene esta colección, el GEALAN tiene esta colección espectacular de foraminíferos a una escala
que se ven enormes, como un puño, el tamaño de un puño, y bueno, pues viéndolos a la lupa, que son bastante espectaculares y la gente se sorprende muchísimo, ¿no? Pues todo este tipo de actividades, de talleres, los hemos hecho durante bastantes años. Otra característica del geolodía es que nunca hemos seleccionado un tema científico, sino que hemos seleccionado una ruta. Y en la ruta hemos buscado cosas que explicar. Entonces, los geolodías siempre son multitemáticos. Siempre hablamos un poquito de todo, de estratigrafía, de paleontología, de tectónica, de geomorfología, ya os digo, de geología aplicada, de todo, absolutamente de todo, de hidro, de mine, de lo que encontramos en la ruta. Y esa es una característica singular. Siempre son multitemáticos. También una cosa importantísima, creo yo, que toda la comunidad geológica debemos de explotar en los geolodías, yo creo que lo hacemos, y en todas las provincias, que es la importancia de lo local. Cuando hablamos de patrimonio geológico, pues todos tenemos nuestros iconos a nivel planetario, a nivel del país, pero es que para la gente mucho más valioso, o por lo menos igual de valioso, lo que tiene cerca, aunque no sea tan espectacular, pero ese acercamiento a lo local, nosotros, por ejemplo, aquí, la Font Roja que hay en Alcoy, pues ¿de dónde viene ese topónimo? Es que está en un cabalgamiento en una zona de Trias Kuiper, unos materiales rojos, pues una de las posibles explicaciones del topónimo está vinculado a la geología. También el balneario de Busot, ahí explicábamos las aguas termales y también hablábamos de la problemática, cómo es posible que hayamos hecho una gestión tan negativa, una gestión tan poco inteligente, que hayamos perdido un recurso tan espectacular como aguas termales a 15 minutos de la ciudad de Alicante. Y simplemente por explotar un recurso de una manera poco inteligente. Entonces, todo eso se le transmite a los participantes. Por hablaros del último geología, porque tengo muchísimos ejemplos, pues la Dama de Elche. La Dama de Elche, nosotros hemos hablado de la Dama de Elche, pero con otro enfoque. Las rocas, o la roca, mejor dicho, en la que está esculpida, esas calizas bioclásticas del Mioceno medio, del Serravalle, que están hechas de fragmentos, de millones de fragmentos de microfósiles marinos, de ese mar Mioceno, les hemos estado hablando, y de esa textura de esa roca, que la han podido ver también al microscopio. O la ciudad de Elche tiene este patrón que veis aquí, este patrón radial de sus carreteras. Estas carreteras cualquier persona de Elche las conoce muy bien, desde la Santa Pola a la de Matola, y ese patrón radial está condicionado, como en otros muchos sitios del país, está condicionado por la geología, por ese abanico que hemos puesto del río Vinalopó, abanico pleistoceno del Cuaternario que hemos puesto en nuestro logo. Entonces todo eso lo hemos explicado a los participantes. O antes de empezar la charla, hablábamos de Elche, de los patrimonios, y uno de ellos es el Misteri. Aquí está la Magrana, que se desprende de aquí, desde esta cúpula, y nosotros lo que teníamos ahí, 5 personas en la fachada de Santa María, explicándole a los participantes pues el mal de la piedra y lo importante que son los estudios científicos, los estudios técnicos, para ese deterioro que tiene esa calcarenita, pues ver que no todas las calcarenitas son iguales, que el tratamiento requiere de un estudio científico muy importante y que dentro de los diferentes profesionales que trabajan en una restauración, uno de ellos muy importantes son los petrólogos, los especialistas en mineralogía y en petrología. Entonces todo eso es lo que hemos transmitido, por ejemplo, a todas las personas que han asistido al último geolodial de Elche. También otra cualidad o otro objetivo que tenemos es integrar la geología siempre con otros patrimonios. A ver, ¿qué ha pasado en nuestro país? Pues si hablamos de patrimonio natural, pues si visitamos centros de interpretación, pues el punto ha estado siempre en el vértice, es decir, 100% naturaleza, 100% biología, y la geología pues ha estado ausente muchísimas veces. Pero eso ya está corrigiéndose en muchos sitios y la flecha ya se va moviendo, este punto se va moviendo no ha llegado todavía al centro, ni muchísimo menos, pero se está desplazando actualmente, está mejorando muchísimo. En cuanto a historia y arqueología, todavía recuerdo la anécdota de visitar las médulas hace muchísimos años, ahora seguramente lo habrán corregido, pero en el día que yo estuve, hace muchos años, insisto, nadie hablaba del oro, ¿vale? Pero el oro, ¿qué hace ahí? ¿De dónde viene ese oro?
cuál es su origen, cómo es el oro. Vamos a hablar también del oro, que las médulas, pues lo que explotaban los romanos precisamente era el oro. Y entonces, pues se hablaba de otras muchas cosas, pero no de esa parte mineral, ¿no? Y entonces, por ese motivo, nosotros aquí en el Geología hablamos también un poquito de biología, metemos paradas de botánica, de, como os he comentado, también de historia, de arqueología, intentando que llegar a un punto ideal donde ya no hagan falta los geolodías. Y ojalá llegue el día que no sea necesario los geolodías, que lo que sea necesario es lo que busca cualquier persona, que es cuando hace una ruta, cuando hace un paseo por un sitio, le gusta aprender cosas interesantes, sea de la temática que sea, pero la geología también. Entonces nosotros de momento estamos aquí, pues tenemos nuestro núcleo duro de geología, pero siempre con algún guiño a otras disciplinas. Y por supuesto, no, en una charla como esta, pues no podemos olvidar el patrimonio geológico. Aquí os pongo esta escena que la conocéis mucho porque aparece en muchas charlas. Se dice que cuando uno le habla a las piedras es porque está loco, y es cierto en parte, porque no es uno el que tiene que hablarles. Tiene que dejar que hablen ellas. Claro que para hablar con las piedras primero hay que conocer su idioma, pero también pasa eso con la gente, ¿no? ¿O no? Esta piedra. ¿De qué me habla a mí esta piedra? A ver, a ti. ¿Te dice algo? ¿No? ¿Y a ti? ¿A ti te dice algo la piedra? ¿No? ¿Y a ti? ¿Por ahí no hay nada? Yo sí. Yo sí la oigo porque conozco su idioma. Me cuenta historias. Me habla de millones de años por la tormenta. Y se han ido amontonando poco a poco hasta formar esto. Esto. Que parece una piedra tonta. Bueno, pues esta escena que yo, es que claro, me pilló en plena tesis, muy jovencito, con muchas ganas de hacer cosas y tal. Y bueno, y en ese Geología, bueno, perdón, la película en la tesis, pero en el Geología año más tarde, en el Geología de 2008, pues ya hacíamos referencias a ese patrimonio geológico. Os voy a poner ejemplos de, pues el tema de los fósiles, de la recogida de fósiles, siempre los aparezca o no aparezca en el cuaderno, en la parada de paleontología, que solemos tener siempre una, siempre unos minutos se dedica a la sensibilización, algún minuto. También a nivel del legislativo, cuando hicimos el tema de el Geología en 2019 en Busot, pues en la cueva de Canelobre, hablando de la protección de las cuevas, de la legislación valenciana, también definiciones de patrimonio, la necesidad de protegerlo, de conservarlo siempre en nuestros cuadernos. Esto es del año 2011 y hacemos esos guiños. Aquí, por ejemplo, 2012 y hablamos Cabezo de la Sal, monumento natural, por supuesto, y decimos por qué. Y hablamos siempre de la importancia de divulgar ese patrimonio, de patrimonio geológico. Entonces, bueno, todo eso lo hemos mantenido, esas son un poco las características fundamentales de la geología de la provincia. Y ya para terminar, pues quería compartir con vosotros pues algunas experiencias, impactos que yo he seleccionado 5 impactos positivos que está teniendo la geología aquí en Alicante. Y bueno, seguro que hay algunos más, pero bueno, lo que he hecho ha sido seleccionar estos 5 que los voy a comentar uno a uno. El primero. Para mí lo más importante del Geología de Alicante no es el día del Geología, porque es algo efímero que pasa, es algo instantáneo. El de Elche pues ya ha pasado, pero lo que queda es este cuaderno, un cuaderno de 40 páginas. Nosotros los tenemos todos subidos en esta web, en geoalicante.es. Tenemos subidos todos estos cuadernos. Empezamos a ampliar las páginas desde 2008, pum, 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 llegamos a 44, ya me dijeron en la imprenta, no, 44 tal, y lo hemos bajado a 40 y ahí nos hemos quedado ya. Entonces, tenemos más de 600 páginas hablando de la geología de la provincia, de su patrimonio. Y también hemos subido a esta página web de GeoAlicante los paneles explicativos que usamos en nuestras explicaciones, de manera que cualquier docente que quiera hacer la excursión, por ejemplo, que hemos hecho en Elche, la práctica de campo, pues tiene también este recurso. Entonces puede seleccionar 3 paradas de nuestro itinerario o 4 o 5, las que considere, y tiene por un lado el cuaderno con la interpretación, pero también tiene los paneles explicativos a tamaño A3, los puede imprimir en A3 y en una carpetita de fundas pues puede preparar su material. Y esto está para cualquier persona que venga por su cuenta a hacer
A nosotros no nos importa. Yo a veces he dado paseos por la provincia y me he encontrado paneles interpretados por ayuntamientos donde aparecen nuestras figuras. Y a mí no solo no me importa, sino que me da alegría que se divulgue el patrimonio. Da igual que se referencie, que no se referencie, porque es divulgación. Y lo importante es que la geología se divulgue y se difunda. Y eso, pues, poco a poco se está logrando. Este, para mí, es el mayor logro que tiene nuestro geolodía, el de la provincia de Alicante. Otro elemento también positivo es que nosotros lo que tenemos es una demanda por parte de ayuntamientos. De las 18 ediciones presenciales, 12 han sido a demanda. Demanda significa que han sido los ayuntamientos los que nos lo han pedido, me lo han pedido personalmente. Ahora, por ejemplo, pues los últimos 5 años, los últimos 5 que hemos hecho han sido a demanda y ahora tenemos 3. De manera que tenemos garantizados los geolodías para los próximos 3 años, de 2027, 28, 29 y casi os diría que el del 30. El cuarto también está prácticamente casi decidido. Entonces, eso es algo muy positivo porque además los ayuntamientos no les sale gratis. Tienen que pagar pues, esas camisetas, los autobuses, tienen una serie de gastos, pero son ellos los que nos demandan la actividad. Y creo que es un signo bastante positivo. También otro signo positivo es que en Alicante y en la Comunidad Valenciana en general, pero en Alicante, que es lo que yo mejor conozco, pues había muy poquito interpretado y ahora pues empiezan a aparecer, como os decía, muchos carteles que nos los han estado pidiendo. Esto, por ejemplo, sí que los hemos hecho nosotros, pero también os invito, por ejemplo, cuando tengáis más tiempo, a visitar la web geologiamoraira.com. El ayuntamiento, a raíz del Geolodía, nos pidió esta web con esta ruta. La gente se encuentra unos monolitos con un código QR y tenemos vídeos en 2 idiomas y, bueno, yo creo que ha quedado muy bien esa web. Hicimos un cuadernito también y os recomiendo que la visitéis. Y también ahora estamos haciendo la de Orcheta, que también es otro ayuntamiento que a raíz del Geolodía nos ha pedido lo mismo. Y claro, insisto, esto tiene un coste y ellos lo pagan y lo pagan bastante a gusto. Otro impacto positivo, pues es el que, bueno, como antes hablaba de mi gobierno autonómico, pues tampoco se ha hecho mucho por la geología. En los espacios naturales, pues no tenemos ninguno por sus motivos geológicos específicos, no hay ningún espacio natural, salvo monumentos naturales que son de reciente creación, que son la falla del Moraech, el Cabezo de la Sal de Pinoso y la Capa Negra de Agos. Bueno, pues estos 3 son a raíz de los geolodías y además son monumentos naturales desde hace muy pocos años. O sea, que ha costado como trámites burocráticos de 8, 9, 10 años y al final se han conseguido y tenemos varios monumentos naturales que se han declarado única y exclusivamente por sus valores geológicos. Pero es que hay otros en cartera de otros geolodías que hemos hecho y que espero que más pronto que tarde pues pasen a formar parte de ese inventario de monumentos naturales de nuestra comunidad valenciana. Comunidad Valenciana, actitud mediterránea. Bueno, se escuchaba muy flojito el vídeo, pero os pongo 2 escenas aquí abajo y en esas 2 escenas, pues en una sale la falla del Moraech, del Geolodía de 2011, y en la otra también, la superficie de falla principal, que esto es un sitio precioso para visitar. Y entonces en un anuncio que fue del año pasado, que se repartió apareció en todas las televisiones y tal, pues aparece un elemento que mucha gente no lo conoce por la propia cala, sino lo conoce por la falla. O sea, que hablan de la falla del Moraech y es algo, un icono paisajístico conocido por su valor geológico. Y aquí en nuestro cuaderno del año 2011, Falla del Moraech, monumento natural, por supuesto, y decíamos el porqué. Y años más tarde, 8 o 9 años más tarde, pues fue declarada monumento natural. También ha sido reconocida la actividad por
un premio a la divulgación científica. Ahí hay mucha gente representando pues, a la policía, al mundo del derecho, al mundo de la economía, a deportistas y bueno, pues también a nivel científico pues reconocieron esa labor de divulgación científica y bueno, pues es también algo yo creo que bastante positivo y yo creo que si hay algo que tenemos que estar orgullosos en Alicante es que a un vino pues le hayan puesto un nombre tan geológico como Diapiro, que espero que no esté muy salado y que esté muy rico. No lo he probado todavía, ¿eh? Pero vamos, esto fue a raíz del Geolodía del año 2012, de manera que al final deja su huella, la actividad deja su huella. Pasión, experiencia, Vivencias. ciencia, conocimiento, patrimonio, fósiles. Geología. Ven al Geolodía. Ahí han aparecido nuestros estudiantes que colaboraron en el Geolodía de Tabarca y nada, con eso yo termino. Muchas gracias por vuestra atención y nada, pues estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis. Creo que me he ajustado, ¿no? Al No tiempo. sé si está. ¿No está Paco? ¿Se ha marchado Paco o qué ha pasado? Está ahí, se ha fugado. Sí, estoy aquí, estoy aquí y bueno, y estoy emocionado. Pedro, es verdad que asistí en el 2008 y tengo una fotografía por ahí de mis críos pequeños y de ti. Coincidí que tenía la foto que salen sales tú y mi familia. Y nada, yo sinceramente he tomado nota para copiar, pero todos sabemos que no podemos copiar el Geolodía. Si yo siempre lo digo, el Geolodía de Alicante es el mejor, pero eso es bueno porque todos que intentamos en todas las provincias que ser como vosotros, y sobre todo, como tú dices, me ha gustado un montón esto que dices, da igual que nos copien, da igual que no nos pongan las referencias, da igual que no que ponga una fotografía que sea mía, etcétera, etcétera. Eso demuestra la humildad que tú tienes. Y como te digo, personalmente es que te quiero un montón. Y con respecto a la conferencia, pues ya te digo, esta conferencia la tienen que ver mis alumnos. Yo tengo alumnos de máster que hacen una asignatura específica de patrimonio geológico y ya cuando le vaya a explicar lo que es geología, digo, no lo voy a explicar, sino simplemente que veáis el documental. Muchos de los trocicos de documental que tú has puesto, yo también lo pongo, pero es porque tú me lo dijiste, es porque tú me lo enseñaste en conferencias que me diste aquí en la universidad. Bueno, y dicho esto, pues entrando en la divulgación de la geología y tal, pues efectivamente has puesto ahí sobre la mesa lo que sentimos los geólogos, que aparentemente la geología no vende, aparentemente la geología no se enseña, pero creo que vamos avanzando y como también aprendí de ti, para que tú veas lo que son las cosas, no es cuestión tampoco de decir lo negativo, sino lo que estamos consiguiendo y lo positivo. Entonces ese triángulo que tú has puesto ahí me ha encantado. No sé más qué más decirte. Yo prefiero que te pregunten más los más de 20 o 30, casi 30 asistentes que tenemos hoy, que es un éxito. Indudablemente, Paco. Yo quería darle las gracias a Pedro, porque cuando yo le contacté con él y le comprometí para Luego ha habido acontecimientos que le han desbordado también, y bueno, pero sin embargo él no se ha echado atrás, se comprometió, fijamos el día y hubo una semana ahí muy complicada, pero bueno, y hay que agradecerlo, Pedro, pusiste interés y yo creo que ha merecido la pena. Así que muchas gracias por participar en estos encuentros. Le teníamos en cartera, no llegaba el día, pero bueno, al final llegó y bueno, ha cubierto nuestras expectativas con creces. Como dice Paco, el Geología de Alicante pues tiene mucha fama. Yo hablé y me diste muchas explicaciones cuando estuvimos hablando.
Y nosotros, nuestra dinámica es de entrar y participar en los geologías en varias provincias. Lo vamos consiguiendo a través de Paco en Murcia, profesor Mata en Lleida, pero nos está costando mucho de colaborar en esta actividad que es muy interesante. Así que yo te encargaría de que al año que viene cuentes con nosotros, porque tú eres un miembro más de la sociedad, ¿me entiendes? Y lo que esté en nuestra mano, pues pedirlo y solicitar, oye, vamos a poner el logo, danos tanto. A ver, pues estudia y a lo mejor es posible hacer alguna cuestión. Porque bueno, yo creo que las asociaciones y los que pertenecían a yo siempre lo digo, si la sociedad nuestra es importante es por los socios que la componen, no otra cosa, ¿eh? Y bueno, pues ya te lo he soltado así. He visto a gente del MUPE, que tengo también muy buena relación con Nacho. Los tenemos en cartera también. No sé si será luego al final de año, las dos últimas que quedan a final de año, o en el siguiente, o en el 2027, pero yo creo que también pueden aportar algo interesante. Y tú los conoces bien, sé que lo cuentas con ellos, y yo creo que es muy interesante lo que estáis haciendo allí en aquel territorio. Me he apuntado las dos. Además tenemos aquí a Joaquín, que es el que nos lleva todo el tema de redes sociales y de la página web. Las dos páginas que has comentado, que yo creo que seguro que no tendremos nosotros el enlace y tendremos que meterlas tanto la de geoalicante.es como la otra que has puesto de Moraira, para que lo tengamos en nuestra página web como enlaces para el patrimonio geológico. Y nada más, darte mucho las gracias y que tenemos que hacer algunas cosas más en conjunto. Sí, sí, claro, por supuesto, contar con yo encantado de la colaboración. Nosotros, fijaos, si veis nuestro listado de monitores en los cuadernos que aparecen, el listado es enorme, es un trabajo, yo aquí estoy dando la cara, pero detrás hay muchísimas personas trabajando. A veces lo hacemos en el norte de la provincia y la gente se levanta a las 5 de la mañana para llegar a estar a las 8 puntuales en su parada y hacen un trabajo enorme. O sea que yo encantadísimo, os doy las gracias por el ofrecimiento, por supuesto. Lo que tenemos que hacer ahora, estamos en este contexto de la charla, pero fuera de la charla, pues que me insistáis porque llevamos tanto faena, pero sí contad con o sea, no contar con la colaboración, sino que yo voy a contar con vuestra colaboración. Encantado. Alicante es una provincia que no tiene la minería, los minerales los hemos puesto muy poquito. En 2008 teníamos ahí unas minas de ocre, después en Orihuela pusimos algo, pero bueno, lo que es patrimonio geológico, por supuesto, y la SEPDIN, pues yo he tomado nota y el logo pues aparecerá en las próximas ediciones, segurísimo, ya eso garantizado. Y nada, también darle las gracias de nuevo otra vez a Paco por sus comentarios, a Joaquín por la logística, por toda vuestra ayuda. Y bueno, pues a seguir peleando. Yo peleando hasta el último minuto, hasta que no piten el final del partido, hay que seguir defendiendo la geología. La geología la vamos a tener que defender siempre. O sea, nadie nos va a regalar nada. Entonces hay que seguir peleando, pero es verdad que ahora hay muchísimas cosas buenísimas, muchísimos los geoparques, el proyecto Geoparque, el proyecto de la guía geológica de los parques nacionales, un montón de centros de interpretación, de museos. Aquí en Elche, por ejemplo, este año, de los 1.400 asistentes, 1.000 pudieron disfrutar del Museo Paleontológico de Elche. Es un museo pequeño, modesto, pero está genial. Os lo recomiendo a todo el mundo que lo visite. Su planta primera con la colección de fósiles de Alicante me parece un indispensable. Entonces, bueno, pues seguir trabajando y seguir luchando. No sé si hay... Eso. Uti, quiero hablar. Ya, creo, ya se me oye, ¿no? Un poquito. Sí. Vale. No, oye, fantástico, Pedro, como siempre. Yo creo que soy de los que le conoce a Pedro de hace más años. O sea, de antes de los 90 yo creo que ya nos conocíamos. Estaba con la tesis en Alicante, siempre lo digo porque es un referente, vamos, un referente para la geología y, vamos, y como persona, ¿no?
Y no, lo único comentar que para las personas que están ahora aquí, que no estéis asociados, que también otro aspecto importante es estar asociado, ¿no? Tanto a la SEPIGME como a la Sociedad Geológica, con sus diversas, tiene varias comisiones, una de ellas es la de Patrimonio Geológico, que está Paco, que estoy yo, que está Pedro, ¿eh? Y bueno, que estando asociado te enteras de estas cosas, pierdes un poco esa tristeza que decía Pedro al principio, ¿no? Yo estoy de acuerdo con él en que ahora sí que se están haciendo cosas dirigidas al público general, dirigidas a administraciones, o sea, que se está dando caña, yo creo que sí. Va muy lento, claro, va muy lento, pero yo creo que sí que está en un buen momento la divulgación y la interpretación de la geología, ¿no? En España y en el mundo, yo creo también. Entonces, nada, solamente decir eso, ¿no? Que os intereséis por las diversas asociaciones que hay relacionadas con la geología, que no suelen ser excluyentes, o sea, que no son solo para geólogos hay, o geomorfólogos específicos, sino que son asociaciones que admiten a gente que defienda esa parte de la divulgación del patrimonio, en este caso el patrimonio minero, pero bueno, en la sociedad geológica están las otras comisiones y tal, ¿no? Solamente eso, animaros. Además son baratas, son asociaciones muy baratas y yo afortunadamente he hecho grandes amigos allí y yo creo que vale la pena asociarse y nada más, ¿no? O sea, solamente eso. Y darte las gracias, Pedro, otra vez. Muchísimas gracias, Uti. Muchas gracias. Muchas gracias por el guiño, Uti. Claro. Es interesante también. Sí, Bueno, no ha hablado de interpretación del patrimonio, de que también en el CNA, en el Centro Nacional de Educación Ambiental, hay una de las partes, es el Seminario de Interpretación del Patrimonio, que ahí estamos Enrique Díaz, que estaba por ahí también, sí. está Jorge Ridao, o sea que hay una serie de geólogos y estamos metiendo la geología en esto de la interpretación del patrimonio, ¿no? De muchos de los compañeros que están en ese seminario, pues claro, les daba terror la geología, ¿no? Y bueno, claro, depende, si coges una hoja del IGME de unos 50.000, pues Dios mío, ¿no? Pero no, es que hay muchas publicaciones como las que ha comentado Pedro y los geolodías que son entendibles perfectamente, ¿no? Con una cultura normal, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso, que lo interesante es estar un poquito asociado y que los que estéis fuera del mundillo asociativo, que os metáis en ello. Pero lo recomiendo. Nada más. Enrique Díaz. Hola, perdonad que no tengo la cámara. Pedro, bueno, sí me conoces. Sí, claro que sí, Enrique. Oye, Hola. es que antes me ha encantado lo que comentabas de, bueno, montones de cosas, ¿no? Ya sabes que te tenemos como referencia de lo que hacéis ahí en Alicante desde hace ya unos años y tratamos de ir cogiendo ideas y adaptando a las circunstancias. Eso que has comentado de que recibís demandas o sea, peticiones de ayuntamientos que quieren que se haga en ese pueblo, en su pueblo, ¿no? En el concejal, ¿y por qué no lo hacéis en el mío? Y a mí me ha pasado algo parecido también en Guadalajara y una de las cosas que estoy haciendo últimamente, porque es que claro, tú piensas todos los pueblos que hay en cada provincia, cientos, entonces dices, ¿cómo voy a abastecer, digamos, a suplir las necesidades que dicen que todo el mundo quiere que se lo hagas adaptado, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es en pueblitos pequeños, porque durante los días nos han ido preguntando, oye, ¿por qué no hacéis esto también en el nuestro? Y ¿por qué no damos abasto? Y Geolodía solo hay uno al año. Lo que quería preguntarte, entonces, en este sentido, ¿habéis considerado la posibilidad, a lo mejor, de que algunos de los monitores que ya están bien formados, que ya llevan años participando, que muchos no son recién salidos de la universidad, sino que ya son profesores o lo que sea, que de alguna manera se cree como un spin-off, para suplir esa demanda que surge en los pueblos, no sé si de forma voluntariado o de forma incluso como pequeñas empresas o autónomos que van a petición de los ayuntamientos?
No, nosotros, a ver, es que el tema, bueno, ya conoces nuestra profesión, pues la investigación, la docencia, pues a veces la gestión pues te lleva muchísimo tiempo. Yo mañana a las 7 menos cuarto de la mañana ya estoy en carretera, me voy a, a otro sitio, entonces no llegamos a eso. De todas formas, yo creo es algo muy importante, es que el Geolodía es una actividad gratuita, se hace un día, pero quedan otros 364 días al año y la demanda está ahí. Entonces yo creo que es el germen para que la gente sepa que hay demanda y que si las cosas las haces bien y ofreces un buen producto, vas a tener público. Y nuestros estudiantes, pues lo que tienen que hacer es montar, claro, no da para miles de empresas, desde luego, pero sí para alguna empresa. Aquí, por ejemplo, en Alicante, pues y en otros sitios. La gente que pueda montar una empresa al principio costará trabajo, pero el boca a boca funciona al final muy bien y si tú a la gente le ofreces un producto que es el que quiere, al final vas a tener el público. Y ya le digo, es una actividad gratuita, pero quedan muchos días al año para esas empresas para poder trabajar con ese público. Yo creo Y, que se está... Sí, perdón. no, no, sí, justo me refería a eso, porque yo he notado que en los últimos años tenemos gente que vienen un poco como para coger ideas, cómo explico yo esto, cómo lo puedo... o sea, hay algunas cosas que son complejas que si una vez que, como tú has dicho, se ponen disponibles las láminas para que se puedan entender los conceptos más abstractos con esas láminas y están disponibles para quien las quiera usar y, y estamos viendo que hay gente que incluso que no son geólogos que quieren disponer de esta información para luego poder por su cuenta montarse lo que les dé la gana, porque me parece fenomenal, porque al final están divulgando la geología igual. Sí, sí, bueno, y que tenemos que tiene que vivir la gente y se puede vivir. O sea, yo recuerdo mis años de estudiantes en Granada, cuántas veces nos íbamos los estudiantes, teníamos entrada gratuita a la Alhambra, al Generalife. Yo me acuerdo que nos íbamos, vamos a estudiar al Generalife, que no estudiaban nada, pero te ibas allí, tenías entrada gratuita, claro, ahora eso es imposible, ha cambiado. Pero lo que quiero decir es que en mis tiempos de estudiante yo no veía guías turísticos por Granada explicando a grupos. No había nadie explicando. Y ahora es imposible ir a una ciudad donde no tengas guías turísticos. Entonces, todo esto requiere un tiempo, requiere una evolución. Ahora estamos haciendo camino, pero ese camino va a conducir a que más pronto que tarde, pues la gente que tenga buenas capacidades para montar su propia empresa, pues pueda vivir de la divulgación del patrimonio geológico, de la divulgación de la geología. Pero claro, no solo es explicar o explicar bien, una empresa es más cosas. Una empresa tienes que tener la parte de gestión económica, esa parte de que la experiencia sea completa a lo largo del día, la comida, todo, es que todo cuenta. Y entonces seguro que va a haber, ya las hay empresas de geoturismo en nuestro país. Y bueno, pues ahora son tiempos, no son los mejores, pero yo estoy seguro que las condiciones serán mucho más óptimas conforme avancen estos años. Porque le ha pasado a otros patrimonios. Es que yo lo veo no sé si vosotros habréis tenido la misma experiencia. ¿Cuánta gente había en Barcelona o en Madrid? ¿Con cuántos grupos os encontrabais de guías turísticos explicando? Había muy poca gente y ahora la gente demanda más eso. Demanda, hay más demanda. Entonces yo creo que eso irá creciendo, la demanda con el tiempo. Y también es importantísimo darle a la gente lo que quiere. Porque claro, si montas a lo mejor una excursión en la que tú explicas tu tema de investigación y lo explicas con mucha pasión, pero no conectas con el público, entonces hay que tener esa visión de conjunto, de ver lo que la gente demanda y integrar también otros patrimonios. No sé, yo creo que es un tema un poquito complicado, pero yo veo futuro ahí, veo futuro. Vale, gracias.
Bueno, pues como no me da la palabra mi presidente, Antonio Pizarro. No, no, hablo estás yo. dirigiendo tú, estás dirigiendo. Eres Ah, el que estoy dirigiendo moderador. yo. Pues Sí. eso no lo sabía. Hombre, Que has hecho la presentación. Es que no puedo yo dar voz a esto, al turno de palabra. Parece a mí. Bueno, es igual. No, lo que ha dicho Pedro Alfaro es para incidir en eso. Es decir, que hay 364 días en el cual se puede, bien sea empresa o bien instituciones o bien nosotros mismos, y quería recordar una muy importante para nosotros, que es, todos sabéis que están los días internacionales de yo que sé qué cosa relacionados con la UNESCO, ¿no? Declarados por la UNESCO. Tenemos el Día Internacional del Medio Ambiente, que es el 5 de junio ahora, me parece que es, pero tenemos uno muy importante que tenemos que meter, trabajar mucho también, prácticamente hacerlo como los geolodías, que es el 6 de octubre, que es el Día Internacional de la Geodiversidad. ¿Vale? Ese día que prácticamente todavía no se conoce mucho, pero se hace a nivel internacional y a nivel internacional se pide que todas las personas que estemos interesadas que hagamos actividades. En Alicante se hizo el año pasado, en concreto en Elche, en Murcia y 7 u 8 sitios más, a lo mejor en nuestro país. Esto tenemos que potenciarlo. Yo creo que tenemos capital humano o empresas, etcétera, etcétera, que podemos, que se puede hacer. Y efectivamente, Pedro, yo cuando termino unas charlas que doy a mis alumnos del máster de profesorado, lo último que le termino diciendo es: y existen las siguientes empresas que se dedican al geoturismo, ¿vale? O entre otras cosas, ¿no? Y bueno, porque hay que pensar en que todo esto también tiene que dar de comer, sobre todo a nuestros alumnos, y más vosotros que tenéis alumnos que estáis sacando en el grado de geología, es decir, que son geólogos y algunos que se están especializando en patrimonio geológico. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es algo que va, como he dicho antes, que va a ir mejorando lentamente, pero que va a ir mejorando y cada vez vamos a tener más demanda. O sea, ya no más empresas que supongo que también, que estará vinculado a la demanda, pero habrá cada vez más demanda. Yo creo que ahí se está sembrando algo que será positivo en los próximos años. Parece que no hay más preguntas, ¿no? No. Lo cerramos si queréis, ¿no? Le damos las gracias a Pedro. Muy bien. Seguiremos en contacto. Te hemos fichado ya en el grupo de cabeza. Pues nada, gracias a vosotros, a Paco por la cariñosísima presentación, a ti Antonio por la invitación, a Joaquín por toda la ayuda en la logística, a todos vosotros. Yo encantadísimo de haber compartido con vosotros este rato. Bueno, como sabes, esto se queda grabado y lo subiremos al canal de YouTube que tenemos y bueno, pues ahí luego pues si tú tienes que hacer una referencia y enviar gente que la quiera ver, pues lo puedes enviar directamente y podrán verte otra vez actuar. Pues muchas gracias y nos despedimos, ¿vale? Tendremos la próxima al mes que viene y cerraremos ya antes del verano. No sé si será el día 18, me parece que hacia el día 18 de junio. Y bueno, procuraremos que tenga el interés que ha tenido esta. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Venga, gracias.